Estamos en compañía de Luis Rodríguez, pastor, investigador, editor, amigo de Somos Cultura. Tenemos a este gran personaje, Nicomedes Santa Cruz. Estamos comenzando el año del centenario Prender de las Nicomedes luces Santa ahí, Cruz. ¿no? Una invitación a acercarnos más al personaje, ¿no? Exactamente. Y a conocer nuevos lados del personaje. Decía yo que, claro, mucha gente relaciona directamente a Nicomedes con las décimas, a Nicomedes con su oficio como poeta. Así es. ¿No? Sin embargo, no saben que Nicomedes fue además folclorista, ¿no? Bueno, claro, actor, investigador, educador, ensayista, disculpe que lo lea, pero bastante es, ¿no? Antologador, promotor cultural, comunicador social, pasó por radio, televisión y, bueno, el periodismo en general, ¿no? Así es. Ajá. Él fue un columnista regular. Bueno, escribió regularmente, porque no escribía propiamente columnas, sino décimas. Por ejemplo, él es fundador del diario Expreso y escribió décimas en ese diario hasta el año 67, al menos 1 o 2 a la semana. Y lo ponían al lado de lo ponían en la página editorial porque sabían que era tan popular que invitaba a la gente a ir a la página editorial para que lean la editorial, Claro. porque sabían que ahí estaba Nicomedes. Y también fue hombre de radio desde los años 50 en el Perú y ya desde los años 80 en España. Y tiene una gran cantidad de programas sobre el folclore americano. Ujú. Siempre que digo americano me refiero al continente y a la población de todo el continente de América. Y no solo de influencia afro, porque sabemos que toda América tiene presencia e influencia africana, sino en general toda la riqueza y la cultura musical, desde los payadores argentinos y los decimistas en diversas partes del Claro. Perú, de Cuba, de América, de México, etcétera. Esta cantidad de escenarios en los que se desenvolvía Nicomedes Santa Cruz son sorprendentes todos, ¿no es cierto? Pero ¿provienen de dónde, Luis? ¿Provienen de una curiosidad innata, del talento que lo acompañaba también musicalmente, ¿no? Entre otros, en la literatura? Eso es interesante porque él tiene, como toda persona con un gran despliegue, diversas influencias. Ujú. De tipo familiar primero, puede ser de Exacto. tipo barrial, escolar. En su caso hubo una influencia familiar, de la que hemos hablado creo en un programa anterior. Hay una influencia barrial también de la que hemos hablado a través de... Que vale recordar, ¿eh? Que por estamos supuesto, en el claro. centenario. Sí, a través de, bueno, su padre y su madre, que tienen perfiles muy particulares, pero también de su vecino Porfirio Vázquez, que lo introduce en la décima, digamos, a nivel casi, diríamos, profesional, en el sentido de que se dedicó a escribir Claro. décimas durante muchos años. Pero luego, gracias al descubrimiento de la obra de Nicolás Guillén, el gran poeta cubano, es que él expande sus fronteras y podríamos decirla en un sentido panafricano. O sea, ya no ve solamente la situación de Nacional. la población afrodescendiente peruana, sino internacional, a nivel regional, continental y a nivel mundial. Claro. Porque ya Nicomedes se vuelve un lector atento, o sea, de libros, de revistas, de periódicos, pero también un lector, un intérprete de lo que está ocurriendo a mediados del siglo XX, y están ocurriendo muchas cosas, están ocurriendo demasiadas cosas, y por lo tanto, además, no fue ajeno a la actividad política, al compromiso político revolucionario, socialista, porque era un paradigma muy vigente y muy robusto Así a es. mediados de la década del 50, admirador de la Revolución Cubana, postulante al Congreso. Un artista con mucha conciencia social, ¿no? Nicomedes postuló al Congreso en 1962 a través del Movimiento Social Progresista, un movimiento que podríamos decir tenía muchos generales y pocos soldados, ¿no? En el sentido de que era un movimiento de intelectuales y Claro. de gente avanzada, Muchos de arquitectos, liderazgos. antropólogos, pero claro, no tuvo un arraigo masivo que le permitiera alcanzar grandes espacios en el Congreso o en otros Claro, las espacios votaciones finalmente, ¿no? Que son las que políticos, ¿no? definen. De tal modo que Nicomedes es una suerte de muralista de nuestra historia cultural y política también del Perú y de América. O sea, es mucho más, es muchísimo más que un gran recitador o que un gran decimista. Creo que es indiscutible que es nuestro más grande decimista. No se contentó con escribir la décima y con recitarla, sino también con investigarla. Tiene Eso. un libro llamado La décima en el Perú, los programas que hacía en España. Antes de estar en España hizo mucha radio y televisión en el Perú, y a quienes entrevistaba: a Atahualpa Yupanqui, a Mercedes Sosa, a Víctor Jara. Ahora, el centenario se celebra todo el año, ¿no?
pero el día central es el 4 de junio. Claro, que es el día de su nacimiento. Es el ¿no? día de su nacimiento. Recordemos que el nivel de relevancia de Nicomedes Santa Cruz es tal que el 4 de junio celebramos el Día de la Cultura Afroperuana desde el 2006. Y desde el 2014, ya que quedaba corto un solo día, se celebra el mes de la cultura afroperuana, que queda corto también, o sea que celebraremos el año de la cultura afroperuana. Por supuesto, estamos invitados, bueno, ¿no? Bueno, es el centenario, repetimos. Lo cierto es que el día central es el 4 de junio y que el mes de junio es, desde ya hace 10 años, el mes de la cultura afroperuana, donde se celebran a nivel nacional e internacional distintos eventos vinculados al reconocimiento y a la valoración de la cultura afroperuana y a su proyección también, ¿no? O sea, a su relevancia, que tiene que ir siempre más allá de una visión, digamos, arquetípica, ¿no? O prejuiciosa de que solo es un aporte futbolístico o deportivo o gastronómico o musical. Claro. Hay una aportación política, histórica. Hay una gran cantidad de personajes, hombres, mujeres, relevantes y con frecuencia invisibilizados o blanqueados. Se han hecho estudios, por ejemplo, Maribela Relucé ha hecho un análisis de los textos escolares durante el siglo XX peruano. ¿Cuál es la presencia ¿no? de la población afroperuana? Y prácticamente son sujetos pasivos que son traídos en condición de esclavización a mediados del siglo XVI, ¿no? en el siglo XVI con la conquista, y luego son liberados, ¿no? Manteniendo esa noción de sujetos pasivos a mediados del siglo XIX, y prácticamente no hay mucho más que contar en esos textos escolares, en esas propuestas. Entonces, ¿y en la actualidad? Yo creo que eso se está revisando, se está reconsiderando. Celebrar a Nicomedes no puede significar desconocer al inmenso aporte de Victoria, o Nicomedes no puede implicar el desconocimiento incluso de quienes aportaron dentro de los proyectos de Nicomedes o de Victoria, sino hay mucho más, hay siempre mucho más allá. El trabajo artístico, bueno, no siempre, pero muchas veces es colectivo, y en el caso de Nicomedes seguramente lo fue. Por supuesto, hay un liderazgo, hay una visión, hay una conceptualización. O sea, yo creo que en buena medida el valor que tiene Nicomedes y Victoria es su claridad conceptual, o sea, su claridad de qué es lo que somos, qué es lo que queremos, hacia dónde queremos ir. O sea, cada uno su estilo, no podemos volverlos mellizos en el sentido de que como si fueran lo mismo, hubieran tenido la misma conducta o la misma, en fin, de hecho compartieron un proyecto durante un tiempo breve, luego son proyectos independientes, y Nicomedes tiene una voz muy nítida en sus décimas podemos en buena medida recorrer la historia social, la historia de la esclavización, la historia musical y el presente también, porque no podemos caer en el error de ver esto como algo meramente histórico. La historia explica muchos de los problemas actuales, pero claro, desde la actualidad, ¿qué es lo que queremos? Y Nicomedes, en buena medida, tiene una voz que lidera una época de reivindicaciones como es la década del 50, 60, 70.